Rusia es el país más extenso del mundo. La Federación de Rusia cuenta con una superficie de 17.098.242 kilómetros cuadrados, equivalente a la novena parte de la tierra firme del planeta, y con gran variedad de relieves y entornos naturales. Su capital es la ciudad federal de Moscú. Esta república semipresidencialista, formada por 83 sujetos federales, es el noveno país por población al tener 146.020.000 habitantes. Ocupa toda el Asia del Norte y alrededor del 40% de Europa, principalmente Europa Oriental, siendo un país transcontinental. En Rusia hay 11 zonas horarias y tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo todavía sin explotar, y es considerada la mayor superpotencia energética. Posee las mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte de agua dulce no congelada del mundo. Rusia es el país que limita con mayor número de países, un total de 16, y el que tiene las fronteras más extensas. Tiene fronteras terrestres con los siguientes países, empezando por el noroeste y siguiendo el sentido antihorario: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. Además de varios de los anteriores, comparte fronteras marítimas también con Japón y Estados Unidos, específicamente con el estado de Alaska. Asimismo, comparte fronteras con los estados con reconocimiento limitado, Abjasia y Osetia del Sur. Sus costas están bañadas por el Océano Ártico, el Océano Pacífico del Norte y por mares interiores como el Mar Báltico, el Mar Negro y el Mar Caspio. Para embajadas y embajadores es un agrado y además realmente un honor estar en la casa del señor embajador extraordinario y plenipotenciario de Rusia en Venezuela, Vladimir Zayemsky, con quien vamos a conversar sobre aspectos importantes de las relaciones entre Venezuela y Rusia. Y es la primera pregunta, señor embajador: ¿cómo han sido esas relaciones diplomáticas entre Caracas y Moscú? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa. Siempre es un gran placer participar con usted, señor Julio César Pineda. Y a mí me gustaría decir que entre nuestros países, entre Rusia y Venezuela, tenemos excelentes relaciones políticas. En primer lugar, me refiero al diálogo político de máximo y alto nivel, que se caracteriza por unos contactos entre los presidentes y las reuniones entre los cancilleres. La última visita de la entonces canciller Delcy Rodríguez a Moscú se hizo en febrero de este año. También nuestras relaciones se caracterizan por una estrecha cooperación en el seno de los organismos internacionales. Me refiero al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos. También me refiero al apoyo mutuo de las candidaturas en las organizaciones internacionales y a las consultas temáticas entre las cancillerías. Por ejemplo, en marzo de este año estuvo en Moscú el vicecanciller Rubén Darío Molina. Hablando de la esfera material, nosotros tenemos un mecanismo muy eficaz que es la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, que tiene sus reuniones periódicas. La última se celebró en diciembre del año pasado aquí en Caracas. Se hizo un inventario de la implementación de los diferentes acuerdos que tenemos sobre cooperación en diferentes áreas. Las partes expresaron satisfacción por los avances de los proyectos existentes, por ejemplo, por el hecho de que las empresas mixtas ruso-venezolanas están extrayendo más de 300.000 barriles de petróleo. También se acordaron nuevos rumbos de cooperación, por ejemplo, los suministros desde Rusia del trigo panadero. El primer barco va a llegar mañana. Hay perspectivas de entablar cooperación en el área de salud, me refiero a la medicina nuclear y farmacéutica.
las partes acordaron centrar los esfuerzos en la tarea de seleccionar y llevar a práctica proyectos en materia de energía, transporte, uso pacífico del espacio ultraterrestre, educación universitaria y agroindustria. También, si me permite, para terminar todo el cuadro, también se determinaron nuevas áreas potenciales sobre cooperación, minería y seguridad informática, y las partes se comprometieron a desarrollar la base jurídica de las relaciones bilaterales con el propósito de preparar la firma de documentos correspondientes para la próxima reunión de la ASEAN, que se va a celebrar a finales de este año. Por cierto, una noticia muy importante fue la posible participación de Rusia, y esto es una sugerencia del Vaticano, en ayudarnos al diálogo, a la negociación, con la gran experiencia que ustedes tienen y la buena relación que, como usted demuestra, tienen con Venezuela. Bueno, sí, efectivamente, el canciller del Vaticano, como lo llaman el anterior nuncio apostólico en Venezuela, el señor Pietro Parolin, acaba de visitar Rusia y tuvo en Moscú unas conversaciones muy profundas con el canciller Lavrov y una reunión en la ciudad de Sochi con el presidente Putin. Allá se habló de muchas cosas porque en los últimos, casi 30 años hemos desarrollado unas relaciones muy estrechas con Vaticano, cooperación en diferentes áreas. En este sentido, también nos ocupamos de los diferentes asuntos internacionales. Por eso se manifestó la disposición tanto de Rusia como del Vaticano de ser útiles en la búsqueda de un acercamiento entre las dos partes que se oponen una a otra en Venezuela, entre el gobierno y la oposición, y desde este punto de vista de tratar de ayudar a este proceso. Y el papel de Rusia hoy en los organismos internacionales, en el contexto internacional, en la visión mundial de la política y la diplomacia. Gracias por esa pregunta. En mi respuesta, a mí me gustaría concentrarme en uno de los problemas más agudos que hoy día vemos en la arena internacional, que es el terrorismo internacional. Porque yo creo que el terrorismo internacional es uno de los retos más importantes que ha crecido en los 17 años que tenemos en el siglo XXI. Y una muestra de eso fue el reciente ataque que tuvo lugar en Barcelona. Por esa razón, Rusia ya desde hace un tiempo está emprendiendo unos pasos muy firmes en la lucha contra el terrorismo internacional, específicamente en Siria. Lo que estamos haciendo en Siria es luchar contra los terroristas, los cuales se apoderaron de vastos territorios y estaban a punto de agarrar el poder en Damasco y otras capitales de Medio Oriente. Su meta no es solamente desestabilizar esta región del mundo y el norte de África, sino incentivar la guerra religiosa, subyugar a otras religiones y distribuir la amenaza terrorista a otras regiones, incluida Rusia, y por eso mi país está participando en esta lucha muy activamente para defender a nuestro país, pero también para ayudar a otros países a combatir este mal. Sobre esto y la política exterior me gustaría, después de los compromisos comerciales, seguir hablando porque ustedes son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, participan en todos los foros mundiales y tienen un papel de primera importancia. Ya regresamos con el embajador Vladimir Zayemsky. Concretos. Atendiendo la solicitud del gobierno de Siria y en estricta concordancia con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, el 30 de septiembre de 2015, las Fuerzas Aéreas y Espaciales de Rusia comenzaron la operación antiterrorista contra el Estado Islámico. El ejército ruso se incorporó al conflicto en un momento crítico, faltando solamente un par de semanas
para la toma de Damasco por los combatientes del ejército islámico. Yo creo que este dato no fue muy anunciado, pero es importante ya desde la altura de hoy día ver qué oportuna fue la participación rusa en este sentido, porque las acciones enérgicas de las fuerzas rusas cambiaron de la manera drástica el teatro de la operación, lográndose la liberación de centenares de poblaciones, incluyendo la ciudad de Alepo. La industria petrolera del Estado Islámico y del Frente al-Nusra, así como una gran cantidad de equipos militares, campos de entrenamiento y fuerzas vivas de los terroristas han sido destruidos por los militares rusos. Creo que todo eso es un buen ejemplo de la responsable conducta de Rusia en la arena internacional. Bueno, como vemos, precisamente Rusia ha sido un factor muy importante para las derrotas que ha tenido el califato en el Medio Oriente, como lo dice el señor embajador. Pero también, señor embajador, estamos a 100 años de la Revolución Rusa. ¿Qué ha pasado en esta historia de estos tiempos en ese gran país y dentro de lo que el mundo puede aprender? Gracias por esa pregunta, porque el siglo XX para Rusia ha sido muy intenso desde todos los puntos de vista. La simple enumeración lo demuestra. 3 revoluciones, guerra civil, participación en las 2 guerras mundiales, cuyo peso principal cayó precisamente sobre Rusia, porque durante la Gran Guerra Patria, mi país ha perdido casi 27 millones de sus habitantes. Y todavía no terminamos la lista, porque en los años 30, mi país alcanzó el ritmo del desarrollo muy elevado y gracias a la industrialización de Rusia, mi país se ha convertido en un país altamente desarrollado. Todo esto acompañado por un auge cultural, gracias a tales personalidades, y solamente me refiero al siglo XX, como León Tolstoy, Anna Pavlova, Anton Chekhov, Sergei Rachmaninov, Konstantin Stanislavski, Sergei Eisenstein, Andrei Tarkovsky y Dmitri Shostakovich, para citar solamente unos nombres, pero lo que yo he pronunciado es, unos nombres que son conocidos por sus obras maestras en el cine, en el teatro. El esquema del trabajo del teatro de Stanislavski es conocido en todo el mundo. Han tenido aquí en Venezuela precisamente ejecución de esas obras en varias oportunidades, ¿no? Sí, así es. Hablando del siglo XX para Rusia, también a mí me gustaría destacar que nosotros fuimos los primeros en lanzar al ser humano al espacio ultraterrestre en el año 1961 y pocos años después, en el año 1965, el cosmonauta soviético fue el primero en salir al espacio cósmico de la nave espacial. Hablando del siglo XX, también es necesario mencionar las profundas transformaciones, tanto políticas como económicas, que se conocen bajo el nombre de perestroika. Y finalmente, en el año 1992, tuvo lugar la disolución de la Unión Soviética y el comienzo de la nueva etapa en la historia de Rusia. Ahora pasamos al asunto de las revoluciones. Pero creo que más adelante, señor embajador, tenemos compromisos comerciales y podemos hablar de este tema que es tan interesante para la historia y para la diplomacia mundial. Nuestra economía ha vuelto a mostrar un crecimiento estable. Está rindiendo buenos frutos el programa de sustitución de importaciones. Por ejemplo, la agricultura rusa ha crecido 4.4%, alcanzando el volumen de la producción agropecuaria de 90.000 millones de dólares, un récord histórico. Además, el año pasado, Rusia se convirtió en el mayor exportador de granos en el mundo. Es de subrayar que últimamente estamos realizando nuestro comercio exterior en las condiciones de sanciones impuestas a Rusia por algunos países occidentales. A pesar de ello,
Nuestro volumen de comercio exterior por los primeros 5 meses de este año creció 28% en comparación con el año anterior, llegando a 220.000 millones de dólares estadounidenses. Nuestros principales socios comerciales siguen siendo China, los países de la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática. El crecimiento industrial en el año 2016 fue de 1.3%. La inflación es de 5.4%, la más baja en los últimos 25 años, y un desempleo de 5.4%. Nuestro país cuenta con un potente resguardo de reservas de divisas que suman casi 400.000 millones de dólares. Se ha logrado imprimir un impulso positivo al ámbito sociodemográfico de Rusia, que tras la disolución de la Unión Soviética sufrió una grave caída, llegando la expectativa de vida en el año 1995 a solo 64 años. Ahora este índice aumentó 8 puntos y equivale a 72 años. Da buenos resultados el programa nacional que estimula el nacimiento de segundo y tercer hijo. Nuestro índice de natalidad es de 12.7 y ya ha superado a muchos países europeos. Gracias a la puesta en servicio de múltiples centros perinatales, se disminuyó la mortalidad neonatal y materna. Entre los principios básicos de la política de Rusia en la esfera de educación se destacan los siguientes: el reconocimiento del carácter prioritario de educación. El gasto público anual para la educación suma unos 500.000 millones de rublos, aproximadamente 8.000 millones de dólares. Se garantiza el derecho universal a la educación sin discriminación. Cabe destacar que son gratuitas la educación preescolar, educación inicial, básica y secundaria, así como educación universitaria según la cuota del gobierno. La Federación de Rusia ofrece la educación no solo para los ciudadanos rusos, sino también para los estudiantes extranjeros. Se trata de educación de pre- y posgrado a base gratuita en las universidades rusas. En el año 2016, el gobierno de Rusia asignó unas 15.000 becas para ciudadanos de otros países y para este año se planea aumentar esa cantidad. Quisiera recalcar que desde hace años otorgamos becas para los ciudadanos venezolanos. Este año eran 61. Y estoy seguro que vamos a seguir ampliando la cooperación universitaria entre nuestros países. En el último minuto, embajador, un saludo tal vez a los rusos que están en Venezuela y a los venezolanos que hemos tenido el privilegio de estar en Rusia, de conocer ese país, y a los que quieran ir a visitar Rusia. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría de veras saludar a mis compatriotas que viven en Venezuela, porque aman tanto a su patria histórica Rusia como a su bello país Venezuela, y están participando muy activamente en las actividades de la embajada. Bueno, específicamente van a participar en las actividades que estamos organizando este año en conmemoración del centenario de las 2 revoluciones rusas. Así que un gran saludo para ellos y también saludo para todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo el embajador Vladimir Zemsky, quien es el embajador extraordinario y plenipotenciario de Rusia en Venezuela, por esta aproximación y el conocimiento que en embajada y embajadores debemos tener de los países que tienen embajada y relaciones diplomáticas con Venezuela. Hasta un próximo encuentro en Embajadas y Embajadores.